Buenos días, muchachos, ¿cómo han estado? Buenos días, profe, bien, ¿y usted? Muy bien. Bueno, antes de comenzar, pues hacer lo de siempre. Hoy vamos a iniciar con una serie de dos semanas, de 4 sesiones, en los que nos vamos a dedicar a un capítulo muy extenso, muy denso, sí, lo reconozco, pero por lo mismo es sumamente interesante y productivo, que es la triple mímesis de Paul Ricoeur, ¿cierto? Bueno, les pregunto a ustedes, ¿cómo les fue con este capítulo? Para hoy teníamos Mímesis 1 y 2. ¿Cómo les fue con estos Mímesis 1 y 2? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les pareció interesante? ¿Qué no entendieron? Francisco, adelante. Bueno, profe, muy buenos días Buenos a todos. días. Em, bueno, pues la verdad nunca me había topado con tanto complejidad en un solo texto, Ujú. porque inicia recalcando como la acción narrativa de la poética y va teniendo los lapsus en qué equivale la acción, en las temporalidades, en la Ujú. estructura y bueno, y como que esa acción en qué se va a basar. Por eso, digamos, decía una acción general, una semántica de la acción, unas mediaciones simbólicas, como una estructura, como un símbolo y como una temporalidad. Ujú. Hasta ahí, pues uno bien, como las primeras 5 páginas, bien. Ujú. Ya después empieza todo el enredo de que primero yo hasta resalté un poco de que me dice ahí la red, o sea, la red, y yo digo, pero ¿qué es la red? O sea, ¿qué Ujú. tiene que ver la red para yo poder tener una comprensión de lo que yo quiero llegar a conocer, lo que yo quiero llegar a investigar de eso que voy a leer o de eso que quiero conocer, ¿no? Me parece un poco, sí, complicada la lectura, sí, es larga y muy enredada, diría yo. Yo nada más me leí Mimesis uno, no leí más porque si usted lee un texto y no lo entiende, entonces como a la vez no leerlo, así sea que uno copie cualquier cosa. Pero bueno, eso. Tiene muchas cosas, mucho amplio. ¿En qué sentido? Te habla de una ética, te habla de, también yo lo noté, de que tal vez la triple Mimesis, o sea, presenta tres partes como fundamentales. Ya creo que usted nos las va a decir ahorita, pero pienso que este sí es un texto demasiado amplio y demasiado complejo, con una cantidad de palabras que uno ni siquiera. Pues por lo menos en mi caso, mal, pero pues al Sí, principio sí se entendió un poco. Es como mi pensamiento, pues. listo, Francisco, muchas gracias. ¿Quién más quiere comentar algo al respecto? Bueno, listo. Entonces, sí, todo eso que dices, pues es real, sí. Es un texto bastante denso que toca muchos temas y a veces puede uno perderse en el hecho de cuándo pasó de un tema al otro, cuándo pasó de una cosa a la otra. Entonces, digamos, el plan lógico que puede trazarse en estas 4 sesiones es, bueno, hoy dedicársela a Mimesis 1, ¿sí? El viernes dedicarlo a Mimesis 2 y ya la próxima semana, pues la parte más extensa de todas, que sería Mimesis 3. Cuando hablamos de mímesis, ¿sí? Estamos hablando del concepto aristotélico de mímesis que proviene de su obra La Poética, ¿cierto? En donde, digamos, Aristóteles quiere establecer la esencia, ¿sí? Las partes constitutivas de una narración, ¿cierto? Que en ese entonces constituía fundamentalmente la tragedia, la comedia y las epopeyas, los poemas de Homero y Hesíodo.
Y él traza como concepto principal esta cuestión de la mímesis, que traduce literalmente imitación o representación, ¿sí? Al narrar, uno imita o representa otra cosa que está en la realidad. Y es a partir de ese concepto de mímesis como Ricoeur va a trazar la pregunta como, bueno, ¿cuáles serían las condiciones para poder darse esa representación de algo real, de un hecho real, en una narración, en un relato, y cómo ese relato, en últimas, se convierte en un texto narrativo que puede ser leído y puede ser interpretado por un público de lectores posterior. Ya habíamos visto la semana pasada en ese otro capítulo de la función del distanciamiento lo que sucede en la parte discursiva, ¿cierto? Cuando el discurso... Sí, exacto, la interpretación de Ricoeur sobre la mímesis de Aristóteles. Ya habíamos visto la semana pasada qué pasa con la parte discursiva, ¿cierto? Cuando proferimos un mensaje a través de palabras, cuáles son las partes constitutivas que pueden tomarse o pueden verse como elementos objetivos que ayudan a la comprensión del mensaje que hay en ese discurso. Aquí ya estamos hablando, aquí ya hemos dado un paso más adelante a la hora de hablar de cómo nos involucramos ya en el proceso mismo de la narración y cómo ese proceso mismo de la narración, ¿sí? Del hecho de narrar, ya involucra un aspecto de nuestra existencia, que es la comprensión del tiempo. Entonces, el libro del libro de Ricoeur, el nombre del libro de Ricoeur es Tiempo y Narración. Es una serie de 3 libros y el primero se subtitula La configuración del tiempo en el relato histórico. Ese es el objetivo principal de Ricoeur en ese primer libro, establecer la relación o la correlación fundamental que él cree que existe entre el tiempo y la narración. Y entonces en la triple mímesis estaríamos ante ese intento de unir o de trazar conceptualmente esa correlación entre tiempo y narración. Y él es bastante claro al principio en la tesis principal que quiere trazar y que quiere demostrar. La voy a copiar, la voy a escribir tal cual para que miremos sus partes. Entonces, ante todo, lo que conviene para no perdernos, para no sentirnos abrumados en esa maraña de conceptos que él lanza uno tras otro, es fijarnos sobre todo en la cuestión del tiempo, ¿sí? En la cuestión del tiempo y en la cuestión de la narración, ¿cierto? Entonces, lo que quiere establecer Ricoeur es que comprendemos el tiempo, ¿sí? Comprendemos el tiempo en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en la medida en que somos capaces de narrar, de concatenar una serie de acciones y darle a ese conjunto de acciones un sentido unitario. Es en esa labor de concatenar acciones en un sentido unitario como nosotros tenemos esa comprensión del tiempo, de la cual San Agustín decía en el libro 11 de las Confesiones, una frase que es muy citada y muy conocida, y si me lo preguntas ya no lo sé, ¿sí? Ese saber perfectamente
inconsciente, digamos, cotidiano, que se da en nuestra vivencia mientras no nos preguntamos qué es el tiempo, se configura en la medida en que somos capaces de articular, dice de articularlo en un nuevo narrativo, en nuestra capacidad de tomar una serie de acciones y unirlas en un todo coherente, articulado y que podemos comprender en un solo significado. Y la narración alcanza su plena significación, es decir, logramos coger esa serie de acciones y darles un significado en un todo coherente cuando dice se convierte en una condición de la existencia temporal, ¿sí? Es decir, cuando al hacer esto logramos tener esa comprensión cotidiana del tiempo en nuestra existencia. De ahí que Ricoeur lo advierte de una vez, a este argumento se lo puede acusar de ser circular, ¿cierto? Tiene toda la pinta de ser un argumento circular, pero como ya hemos visto a lo largo de estas sesiones, una cuestión fundamental de la comprensión es justamente su carácter circular, en el sentido de que hay concepciones, pensamientos, ideas que se nos anticipan y condicionan la manera de comprender el mensaje de un discurso. Entonces, si nos quedamos solamente con, o al menos ponemos el foco especialmente en esto, en la tesis principal que Ricoeur quiere demostrar, vamos a poder entender con un poco más de claridad o darle un poco más de orden, aunque Ricoeur es sumamente ordenado, ¿sí? Es sumamente esquemático, a los conceptos y los argumentos que quiere trazar Ricoeur. Entonces, esto es lo que él quiere demostrar y dice que se va a enfrentar a dos grandes dificultades, que digamos los grandes análisis clásicos, si se quiere, del tiempo, San Agustín, libro 11 de las Confesiones, y de la narración, Aristóteles Poética, no tratan el otro elemento. Entonces, San Agustín no se preocupa por el elemento narrativo, no lo considera, no se le ocurrió considerarlo. Y por otro lado, Aristóteles no se le ocurrió considerar el carácter temporal de las narraciones, porque él tenía un concepto de tiempo mucho más ligado a la física, es decir, un concepto de tiempo que pretendía dar con la esencia del fenómeno del tiempo, y de hecho su definición del tiempo en la física se va a convertir en clásica de toda la filosofía. El tiempo como una sucesión lineal de horas, ¿cierto? Entonces, en este momento, mientras les estoy hablando, está pasando una hora. Esas palabras que acabo de pronunciar ya quedaron en el pasado y irán viniendo nuevas palabras que estoy diciendo. Entonces, en esa linealidad sucesiva hay una serie de puntos que se pueden subdividir hasta el infinito, y sería a partir de esa línea abstracta como una sucesión de horas que podemos ir tomando conjuntos de esos horas, más grandes o más pequeños, y sería posible medir el tiempo. Ricoeur va a recurrir a Martin Heidegger, como ustedes habrán podido ver, para replantearse ese concepto del tiempo, pero no nos adelantemos todavía. Entonces, para demostrar esta tesis, que sería incluso la tesis principal de todo tiempo y narración 1, ¿sí? Que sería la tesis principal de todo tiempo y narración 1. Se buscaría la mediación entre tiempo y narración, es decir, cómo se da el paso de uno a otro, cómo se concatenan esos elementos y cómo se condicionan
uno y otro mutuamente. Y entonces, para responder a la pregunta por esa mediación entre tiempo y narración, es que va a trazar ese camino que va de la mímesis 1 a la mímesis 3. ¿Cierto? Entonces, lo que quiere decir Ricoeur es, para demostrar la mediación entre tiempo y narración, que es mi objetivo fundamental, voy a trazar el camino del paso de mímesis 1 a mímesis 3, siendo mímesis 1 digamos, las condiciones previas a la narración que encontraríamos en la vida práctica, que encontraríamos en la cotidianidad, siendo mímesis 2 la configuración del relato, la configuración de la trama, es decir, la construcción, al tomar los elementos de la vida cotidiana y con ellos configurar una trama, una narración escrita, y siendo mímesis 3 finalmente la recepción y la interpretación de esas tramas escritas. Entonces, mímesis 1, que es lo que vamos a ver fundamentalmente hoy, es ante todo la cuestión de las condiciones prácticas de una narración, es decir, aquellas que estarían dadas en la acción humana. Porque ante todo, narrar es narrar unas acciones humanas, ¿sí? Entonces, dentro del ámbito de la acción humana, ¿cuáles son las condiciones que tendrían que cumplirse para que sea posible una narración, la configuración de una trama, que sería digamos, el paso de mímesis 2, ¿cierto? Entonces, por eso dice Ricoeur que mímesis 2 es como un momento bisagra entre 1 y 3, porque mímesis 1 sería el antes del texto, el antes de la narración, y mímesis 3 sería el después del texto, sería ya la recepción, la lectura. Entonces, a partir del recorrido entre las mímesis 1, 2 y 3, se constituye la mediación entre el tiempo y la narración, que sería básicamente el paso de la experiencia práctica, pasando por su configuración en la construcción de la trama, hasta dar con la recepción de la obra, con la recepción de la obra literaria, ¿sí? Entonces, lo que quiere mostrar Ricoeur es que en mímesis 2, es decir, cuando se construye el relato, cuando se construye la narración, es ahí cuando verdaderamente se hace posible esa mediación entre tiempo y narración, que haría más patente el significado de esta primera tesis, ¿sí? Que comprendemos el tiempo, lo hacemos propio, lo hacemos parte de nuestra vida cotidiana, en la medida en que estamos en la capacidad de tomar una serie de acciones y unirlas en un todo coherente, y ese todo coherente alcanza su significado porque ese todo coherente está atravesado por una temporalidad que comprendemos cotidianamente, ¿cierto? No sé si me hice entender o fui muy oscuro. Me dicen si así vamos bien. Profe, yo creo que vamos bien. Sí, listo. Entonces, bueno, siempre teniendo presente esa posible objeción de ver esta relación entre tiempo y narración como un círculo, como un argumento circular, que, digamos, el tema de los argumentos circulares siempre han sido, digamos, motivo de polémica, porque tradicionalmente desde la lógica se ha considerado que un argumento circular es un mal argumento, ¿cierto? Es un mal razonamiento, y que su conclusión no se seguiría de las premisas. Pero desde la hermenéutica se ha visto que más allá de las estructuras lógicas con que nosotros argumentamos,
en nosotros hay una circularidad de la comprensión por la cual al hacer nuestras comprensiones del mundo, ya tenemos unas ideas previas que damos por sentadas a la hora de establecer, por ejemplo, las premisas que darían lugar a las conclusiones. Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, bueno, ¿qué pasa con Mimesis 1? Entonces, Mimesis 1, como bien lo dice el tablero, corresponde a cuáles son las condiciones que encontramos en la vida, ¿sí? Que encontramos en la vida práctica, que hacen posible una cosa como una narración. Entonces, desde el camino de Mimesis 1, traza el siguiente razonamiento, que para entender una novela, por ejemplo, para entender cualquier tipo de obra literaria, ya presuponemos, es decir, ya comprendemos, tenemos una idea previa, ¿sí? Una circularidad de la comprensión. Que para entender una narración ya tenemos que comprender lo que es una acción, ¿cierto? Ya tenemos que comprender en qué consiste eso. Entonces, ya lo que va a trazar Ricoeur aquí es, bueno, cómo se da esa comprensión del ámbito de la acción. Y sí, como bien lo destacaba Francisco, eso presupone tres ámbitos principales: el de la estructura, el de los símbolos y el de el tiempo, el de la temporalidad. Entonces, bueno, ¿y por qué esos? ¿Por qué esos tres precisamente? Porque él traza tres condiciones. Entonces, la primera dice, si asumimos que la trama, por el concepto de mímesis, es una imitación y una representación, pues es una imitación, una representación ¿de qué? De acciones, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, si la trama es igual a la imitación de la acción, entonces lo que se requiere es identificar la acción en general, es decir, su estructura, en donde va a estar involucrado lo que Ricoeur llama esa red conceptual de la acción, que en otras palabras, que no es otra cosa que lo que él también llama la semántica de la acción. Entonces, para que no nos enredemos, no nos confundamos, tomemos como sinónimos semántica de la acción, red conceptual de la acción. Eso es lo que nosotros entendemos, no es ni siquiera que lo tengamos que entender, ya lo entendemos de antemano, ¿cierto? Para poder comprender una cosa como la acción, que sería aquello que se imita en las narraciones. Por otro lado, cuando imitamos en la narración unas acciones, lo que hacemos es construir un significado articulado. Es decir, si en la vida real nosotros contamos lo que nos pasa y a esa serie de acciones que contamos en lo que nos pasa, la contamos en un todo coherente con un solo significado, lo que se hace al representar unas acciones, pues es justamente eso mismo, construir un todo coherente de acciones que tienen un significado articulado, es decir, en donde una cosa se sigue de la otra, en donde todos los elementos están unidos y en donde no hay nada aislado o fuera de lugar. Entonces, para Ricoeur, ¿qué es lo que hace posible elaborar esos significados articulados, lo que él llama los símbolos?
Los símbolos, es decir, aquel sistema en donde nosotros, por ejemplo, sabemos que un determinado gesto, que un tono de voz, que un objeto, que una determinada serie de palabras significan X cosa, ¿cierto? Ese concepto de símbolo que él mismo dice es de Ernst Cassirer y que fue adoptado y se ha convertido en el concepto principal de la antropología cultural, significa que a un objeto cualquiera, se le imprime un significado que no se encuentra en ese objeto. Es un significado arbitrario y convencional. Un grupo de personas ha decidido que un objeto, ¿sí? Por ejemplo, ¿cierto? Que, digamos, en sí mismo no dice nada, simplemente son unos dedos formados de una cierta manera, pero a ese objeto se le imprime un significado que no está aquí. O sea, yo por más que observe estos dedos aquí no voy a encontrar el ok, ¿sí? Sino que un grupo de personas ha decidido que ese objeto tenga ese significado. Es en ese sistema de símbolos donde nosotros podemos guiarnos para saber cuáles son los significados que se van formando en ese todo coherente de acciones para poder de esa manera encontrar el significado de todo el conjunto. Entonces, si imitar es elaborar el significado articulado de la acción, entonces requiere identificar sus mediaciones simbólicas. Y finalmente, si lo que afirma Ricker es, esos símbolos han sido constituidos en el tiempo, han sido constituidos en momentos específicos, han sido constituidos en épocas y se han mantenido a lo largo del tiempo. O sea que la identificación del símbolo implica una experiencia cotidiana del tiempo. Si el símbolo tiene un carácter temporal, la acción entonces es susceptible de narrarse, ¿cierto? Si los símbolos se han consolidado en el tiempo y son lo que nos ayuda a interpretar las acciones. Y al interpretar las acciones, construimos un todo coherente que sería la narración. Y esa narración es un paso del tiempo de un suceso A a un suceso B. Entonces, la posibilidad de narrarse de la acción implica necesariamente que tiene un carácter temporal y que hay que definir, hay que aclarar ese carácter temporal, ¿cierto? Entonces, por esa razón, para Ricoeur, para el momento de mímesis 1, de trazar las condiciones prácticas de la vida cotidiana que hacen posible una narración, que estarían dadas en la acción humana, requieren aclarar estos 3 puntos: la estructura de la acción, semántica, red conceptual, las mediaciones simbólicas, es decir, los significados que una cultura le da a las palabras, los gestos, los sucesos, etcétera, que ayudan a elaborar un significado articulado. Y tercero, el carácter temporal, que hace posible que, por ejemplo, las cosas que nos pasan en el día, en el año, en la vida, puedan ser narradas en un todo coherente. Entonces, bueno, ¿qué sucede con lo primero? ¿Qué sucede con
el asunto de identificar la estructura de la acción, la semántica o la red conceptual. ¿Eso qué significa? Que nosotros ya de antemano, ¿sí? Ya tenemos la comprensión, ya damos por sentado una serie de conceptos que nos permiten, por ejemplo, distinguir una acción, ¿sí? Lo que sería una acción humana de un simple movimiento, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre simplemente hacer esto y lo que estoy haciendo en este momento en el momento de darle la clase, al decir estas palabras? ¿Cuál es la diferencia entre lo que estoy haciendo al proferirles estas palabras y simplemente mover la mano hacia arriba y hacia abajo? Lo que nos permite distinguir esas dos cosas entre la acción y el mero movimiento físico es pues justamente esa red conceptual, ¿sí? Ese concepto que tanto enreda Francisco de red es un conjunto de conceptos que nosotros ya tenemos interiorizados, ¿sí? Que son los que nos permiten distinguir una acción. Son los que nos permiten distinguir una acción. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos? Uno, que la acción implica fines. Es decir, la acción implica una finalidad, un objetivo, un punto hacia el que vamos a llegar, ¿sí? Y esa finalidad es una finalidad que digamos, que involucra al sujeto, que involucra a quien realiza la acción, así no necesariamente lo que sucede al final, así el fin de la acción no necesariamente sea lo que en su cabeza pudo haber concebido, la persona, ¿sí? Pero de todas maneras, la finalidad de la acción involucra a quien la realiza. Lo segundo sería que toda acción remite a un motivo, ¿cierto? De toda acción, que esto es un concepto que ya está, digamos que fue acuñado tal como se ve aquí por Max Weber, ¿cierto? Quien distingue justamente la acción de cualquier otro tipo de movimiento bajo la premisa de que la acción remite necesariamente a unos motivos. Sí, se puede responder a la pregunta del por qué y que ese por qué sea coherente y coincida con la acción misma y con su finalidad. ¿Sí? El tercer concepto sería que la acción implica unas circunstancias no producidas por los agentes. Entonces, digamos, un suceso tiene lugar en Colombia, pero ninguno de los agentes, ninguno de los involucrados escogió que fuera en Colombia, ninguno de los involucrados escogió que fuera en el año 2020, ninguno de los involucrados escogió que habláramos español y así por el estilo, ¿cierto? Entonces hay factores propios del contexto, factores propios del entorno,
que no son escogidos y que no son producto de la intencionalidad de los agentes y que sin embargo intervienen y condicionan enormemente el desarrollo de esas acciones. Esa acción implica circunstancias no producidas por los agentes en las que se circunscribe su intervención. Bueno, me había saltado uno. La acción tiene agentes, tiene sujetos, puede remitir a una persona, se puede responsabilizar a una persona, tanto de la realización misma de sus actos, como de las consecuencias que tenga lugar, ¿sí? Y el hecho de ser obra de alguien responsable es lo que más tarde va a implicar el hecho de que en toda narración, siempre toda narración tenga un componente ético, ¿sí? En el sentido de que siempre que se narra una historia, y esto ya lo sabía Aristóteles, tenemos la tendencia a evaluar tanto las acciones como los caracteres de los agentes, ¿cierto? Y hacer juicios morales al respecto. De ahí que una posible neutralidad moral en la narración, según Ricoeur, sea algo imposible, incluso si tomáramos como fue en su momento un concepto y un movimiento estético del arte por el arte, ¿cierto? Y del arte sin motivaciones morales, ni políticas, ni de ninguna otra índole que no fueran la sola expresión, ¿cierto? Aquí ya me estoy metiendo en arenas que no me corresponden, pero tiene que ver con ese concepto. La acción tiene agentes. Así, ya. Por otro lado, hay un sistema físico cerrado, implica, nosotros ya tenemos entendido que en un sistema físico cerrado, es decir, en un conjunto de un entorno que tiene un límite del cual no podemos sobrepasar, brinda unas posibilidades que pueden ejecutarse y que son finalmente las que se ejecutan en la acción. El otro concepto es que el obrar siempre es con otros, sea en cooperación o sea en lucha, ¿cierto? Es decir, incluso en la mayor enemistad y en la mayor agresividad, pues la acción involucra unos y unos otros. Y por último, toda acción implica un resultado, ¿sí? Y ese resultado puede ser una situación feliz o una situación desgraciada, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa famosa red conceptual o esa semántica de la acción? Que nosotros sabemos identificar las acciones y sabemos distinguirlas de los meros movimientos porque implícitamente identificamos fines, motivos, circunstancias, agentes, un sistema cerrado y unos resultados. Así no lo pensemos explícitamente, es algo que está ahí y es algo que nos condiciona a la hora de comprender una acción. Y lo más importante,
como es una red conceptual, está unida en un todo coherente, de manera que al identificar la semántica de la acción, al comprender previamente la semántica de la acción, eso implica que comprender una acción cuando alguien nos narra lo que le sucedió en el día o lo que le sucedió en un determinado momento, sabemos que hemos comprendido ese relato. Es porque podemos comprender los fines, los motivos de las circunstancias como partes fundamentales de ese conjunto y porque comprendemos el conjunto como tal, ¿sí? Entonces, si vemos que nos están narrando y, por ejemplo, no vemos ningún motivo, ¿cierto? No somos capaces de comprender ningún motivo, no lo detectamos, no detectamos una finalidad, ¿sí? Entonces, algo no cuadra, ¿cierto? Quizás no estamos ante una acción, sino ante otra cosa diferente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como esto es lo que sucede en la vida real, esto es lo que sucede en la vida práctica, en la cotidianidad, lo que nos permite comprender las acciones en la vida práctica. Y cómo, digamos, lo que Ricoeur llamaría esa comprensión práctica, ¿sí? Lo que llamaríamos esa comprensión práctica, tendría una correlación, ya no pongamos este igual, ¿sí? Con una comprensión narrativa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se daría el paso de la comprensión de esta semántica de la acción? ¿Cómo se traslada a la narración? ¿Y qué cambios podrían darse en ese traslado o en esa transformación? Entonces nos dice Ricoeur que esa correlación entre la forma como nosotros comprendemos en la vida práctica las acciones y cómo comprendemos las acciones en una narración, dice, esto pasa por una presuposición. ¿Y cómo así que esa presuposición? Que en una narración, en toda narración, se presuponen conceptos de la acción como fines, medios, circunstancias, agentes, un sistema cerrado, unos otros, etc. ¿Sí? Entonces, en toda narración se dan por sentados conceptos que son propios de la semántica de la acción. Pero lo más importante es lo que Ricoeur llamaría esa transformación. Es decir, qué es lo que se transforma, qué es lo que cambia al pasar de la comprensión de las acciones en la vida práctica a la comprensión de las acciones en la narración. Entonces, lo que dice Ricoeur es que en la narración a esas acciones se le añaden lo que él llama unos rasgos sintácticos, es decir, elementos ya de la lengua, ¿sí? De la estructura de la lengua, tal como lo habíamos visto en las sesiones anteriores, ese objeto predilecto de la lingüística, esos elementos objetivos, y esos elementos objetivos
que serían propios de la sintaxis del lenguaje, del orden del lenguaje, son los que permitirían que en una narración, ¿sí?, nosotros podamos comprender el todo coherente de ese conjunto de acciones, ¿sí? Si añaden rasgos sintácticos, que posibilitan la composición narrativa. Entonces, palabras como luego, entonces, de repente, en tal lugar, ¿sí? En este momento, hace unos días, esos elementos lingüísticos, ¿sí?, son los que permiten tomar una serie de acciones, ordenarlas, componer la narrativa y darle a la misma un todo coherente. Si en la vida práctica nosotros entendemos las acciones comprendiendo fines, motivos, circunstancias, etcétera, en la narración a esa red conceptual le añadimos los elementos lingüísticos que hacen posible la composición narrativa, ¿sí? De ahí que diga Ricoeur que a esa acción que él identifica con lo que él llama el orden paradigmático, ¿sí?, que no se dejen enredar por ese concepto, no sería otra cosa que la comprensión de esa red conceptual, y que tendría un carácter temporal sincrónico, es decir, en la vida real nosotros vamos construyendo el significado de un todo coherente de las acciones de una forma sincrónica, sucesiva, ¿cierto? Una acción, después otra, y a medida que van sucediendo, a medida que van siendo sucesivas, vamos formando el conjunto. Mientras que la narración tendría un componente diacrónico, o lo que él llamaría un orden sintagmático, ¿sí? Sintagma quiere decir partes fundamentales de la lengua, ¿sí? Es decir, donde en la narración ya el conjunto de acciones se convierten en un todo, en un objeto, en un conjunto coherente, unitario, ¿sí?, en donde, digamos, ya ese sentido no sería dependiente de la sucesión, sino que ya todas las acciones están organizadas en un conjunto, en un todo coherente, que sería diacrónico, es decir, simultáneo. Al mismo tiempo surgiría todo el significado de la narración. A ver, borremos aquí. Así, comprender una narración implica comprender esa red conceptual por la cual nosotros entendemos las acciones en la vida práctica, y además manejar unas reglas lingüísticas que permiten la composición narrativa y que hacen posible disponer los hechos en un conjunto coherente. Entonces, implica manejar la red conceptual de las acciones y las reglas de la composición narrativa para disponer los hechos en un todo coherente, ¿sí? Y en esa narración en la que
en la que se añade a la acción los rasgos lingüísticos, en la narración, dice Ricoeur, la acción adquiere lo que él llama integración y actualidad, definiendo como actualidad, dice, que el encadenamiento secuencial de las acciones brinda un significado efectivo. Es decir, que cuando nosotros leemos una narración y vamos encadenando unas acciones con otras, surge un significado que es actual para nosotros. Y la integración se define como que los términos diferentes de la acción, los fines, las circunstancias, los agentes, se vuelven compatibles unos con otros, se unen unos con otros sistemáticamente y, dice Ricoeur, operan temporalmente. Es decir, nos permiten comprender la narración como una vivencia temporal, tal y como nosotros tenemos las vivencias temporales en la cotidianidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Sí? Bueno. El segundo punto fundamental de Mímesis 1, es decir, de las condiciones prácticas de una narración que están dadas en la acción humana, es identificar sus mediaciones simbólicas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, lo que quiere mostrar Ricoeur principalmente en este punto es que si la acción puede contarse, si lo que me sucede o las cosas que yo hago, yo se las puedo representar a otra, es porque está articulada en signos y reglas, dice Ricoeur, ¿sí? Y ya vamos a ver un poco en qué consiste eso, ese estar articulado. Es estar articulado en signos y reglas, ¿sí? Que serían, digamos, todo el papel que tienen los símbolos, o lo que Ricoeur llama esa mediación simbólica, es lo que permite a diferentes objetos, a diferentes gestos, a diferentes acciones, saber cuál es el significado que tienen. Y ese significado que tienen cada uno de esos gestos, objetos, palabras, acciones, ¿cierto? Es decir, no es lo mismo. Esto quedará grabado, ojalá no me regañen por esto, pero sirve para ilustrarlo. O sea, no es lo mismo hacer esto que hacer esto, ¿sí? Son dos cosas completamente diferentes. Y a pesar de que son dos gestos, completamente diferentes, pero que en sí mismos no son nada, objetivamente no son más que dos formas posicionales de formar los dedos y de formar la mano. En nuestra cultura, por algo es perteneciente a una cultura, en nuestra cultura, esas dos maneras de colocar las manos dicen cosas muy diferentes. La una es amable, ¿sí? Y la otra es insultante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué consideramos que una es amable y la otra es insultante? Porque nuestra cultura ha articulado una serie de signos y una serie de reglas. Entonces, por ejemplo, entre esas reglas está que hay expresiones amables y hay expresiones insultantes. Y esas expresiones amables y esas expresiones insultantes se pueden configurar en diferentes gestos.
a lo mejor en otras culturas, esos mismos gestos que acabo de hacer tengan significados completamente diferentes. Entonces, en ese otro sistema de otra sociedad, de esa mediación simbólica, la acción tiene que ser narrada distinta, interpretada distinta, porque los gestos, estos gestos, tendrían un significado diferente, ¿sí? De ahí que Ricoeur tome el concepto de Cassirer, en filosofía de las formas simbólicas, como un proceso cultural que articula toda la experiencia. Entonces, nosotros como individuos estamos insertos en una cultura, esa cultura nos ha inculcado una serie de signos y reglas que permiten interpretar el significado de los objetos, los gestos, las acciones, las palabras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces es en ese contexto de símbolos en donde, digamos, uno de los factores fundamentales para poder entender el significado de las acciones y así poder narrarlas. Entonces, qué vergüenza con ustedes que me trae una tilde, pero bueno. Entonces, como estamos hablando de acciones, pues hay símbolos que tienen un papel más preponderante a la hora de interpretar las acciones. Entonces, esos símbolos que sirven de base a la acción no son símbolos esotéricos, es decir, no son símbolos que solo unas poquísimas personas pueden interpretar, ¿cierto? Sino que son símbolos cuyo significado es público, es decir, público quizás, aunque no, esto es una conjetura que lanzo, público en el sentido heideggeriano del término, es decir, de un discurso que circula y simplemente se acepta y configura lo que Heidegger llama el Das Man o el uno, ¿cierto? Es decir, las cosas que hacemos porque se hacen, las cosas que decimos porque se dicen, las cosas que pensamos porque se piensan, ¿sí? Entonces, esos símbolos poseen un sentido esencialmente público, es decir, que a través de esos símbolos, los otros, ¿sí? Por eso son públicos, los otros, o ese uno impersonal de Heidegger, supongo, guían la acción. Me dicen cómo debo actuar, me dicen cómo debo interpretar las acciones de los demás, me dicen si es algo amable, si es algo ofensivo, cómo podría responder, me ayudan a identificar los significados de los gestos, las palabras, etc. ¿Sí? Sé cómo guían la acción gracias a los otros y además como esas mediaciones simbólicas son producto de una cultura, ¿sí? Y esa cultura, digamos, serviría como una suerte de manual de instrucciones para la vida, para lo que hacemos en nuestra vida. Dice Ricoeur, esos símbolos están articulados en una red, ¿sí? Entonces, comprender una cultura o vivir en una cultura implica comprender
cómo se unen esos símbolos unos con otros para poder entender el significado de las cosas que van sucediendo, para poder entender el significado de las acciones. Es decir, los símbolos constituyen un sistema. Entonces, para comprender las acciones y poder narrarlas, se requiere estar familiarizado con un sistema simbólico que permite interpretar el significado de diferentes componentes que puedan ir surgiendo. Las acciones, los gestos de los agentes, las palabras que dicen, sus tonos, las circunstancias incluso que no han sido producidas por ellos, cómo influyen en la acción, ¿cierto? Entonces no es lo mismo comprender el rol de un agente si, no sé, si habla el español, pero no es su lengua materna, sino que es su segunda lengua, entonces comete ciertos errores al hablar, qué sé yo, ¿cierto? Eso puede influir. Entonces, ese sistema simbólico funciona como un contexto que nos ayuda a describir y a entender las acciones particulares, ¿cierto? Entonces, para decir tal gesto significa, entonces tal gesto significa algo amable, tal gesto significa algo ofensivo, ¿sí? De esa manera, la acción posee su primera legibilidad, ya que el símbolo ayuda a interpretar la conducta. Profe, Sí. entonces, toda esta conceptualización simbólica de este sistema simbólico sería muy bueno, o bueno, es muy evidenciado, por ejemplo, voy a ser un poco abismal con este ejemplo. En el jardín, por ejemplo, cuando se trabaja con niños, Sí. o en la primaria, niños que son hiperactivos, entonces, por ejemplo, le ponen la tarea y cuando no quieren realizarla, la manifiestan con gesticulaciones distintas, ¿no? Etcétera. O está el niño hiperactivo, en fin. Es decir, cómo su comportamiento, que se puede leer como un sistema simbólico, me expresa lo que, o me permite leer lo que quiere transmitir esa persona, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Entonces, en este caso, no sé, por poner cualquier ejemplo, que está con el cuaderno ahí al frente en su escritorio, pero está mirando para otra parte, ¿sí? O en realidad está concentrado en otra cosa, ¿sí? Eso, digamos, esos gestos concretos entran en un entramado. Entonces, por ejemplo, que se supone que debía hacer la tarea. Si tiene el cuaderno al frente, eso es una señal de eso. Y eso combinado con el hecho de que está mirando para otra parte, eso me permite inferir, bueno, está distraído, ¿sí? Y si a eso le sumamos, pues, el conocimiento de su hiperactividad, entonces podemos establecer una causa, ¿sí? Podemos establecer una causa, podemos establecer unas circunstancias, podemos establecer unos agentes, es decir, podemos establecer esa semántica de las acciones, y ayudado con los símbolos, ayudado con el sistema simbólico, me permite comprender la conducta, me permite comprender lo que está pasando.
Bueno, Gracias, profe. Dios le pague. listo. Entonces, la acción posee su primera legibilidad, ya que el símbolo ayuda a interpretar la conducta, o lo que es lo mismo, ¿sí? Esos símbolos actúan como reglas. ¿Han llegado a leer, estudiar o visto algún curso donde hayan leído a Ludwig Wittgenstein? ¿O no? ¿O cero? Repítalo, profe. ¿Cómo? Filosofía del lenguaje, profe. Filosofía del lenguaje. Lo voy a escribir en el chat. Y leyeron las investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Profe, completas no. Pero los primeros 24 parágrafos, creería yo que sí. Realmente, profe, pues como comentaba el compañero Santiago, sí abordamos esa obra, pero más que todo en contraposición, se podría decir, a la obra del primer Al Wittgenstein. Tractatus. Exacto. Entonces, que pues en un segundo Wittgenstein ya el uso del lenguaje es pues como la función principal, pero no en profundidad, o al menos desde mi parte no lo he leído mucho. Bueno, no importa, no es grave. Lo que quería mencionar es que este concepto de regla, tal como Ricardo lo está utilizando, lo saca primero, de un filósofo inglés de nombre Peter Winch, que fue un alumno de Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein en las investigaciones establece que a través del uso se van formando los significados de las palabras y no derivándolos de una abstracción universal, y que es a través de ese uso de los significados como se van configurando una serie de reglas que permiten establecer que tales palabras tienen tales significados y se usan en un determinado contexto. Winch toma esa noción de regla para aplicarlo no solamente al lenguaje, sino a todas las acciones humanas. Entonces, en la comprensión de las cosas que hacemos en nuestra cotidianidad, se van estableciendo una serie de reglas que permiten suponer que las acciones que realiza una persona tienen sentido, que no está desvariando, que no está haciendo cosas incoherentes, sino que lo que está haciendo tiene un sentido, ¿sí? Y que esas reglas son las que permiten comprender los motivos, los gestos de los agentes, las circunstancias, etc. Entonces, retomando Ricoeur toma ese concepto de regla reelaborado por Winch y que viene del segundo Wittgenstein, y establece que esos símbolos son la encarnación de esas reglas que permiten en la cotidianidad de las acciones saber que lo que está haciendo una persona tiene sentido, y que sería la condición fundamental de su poder narrarse, ¿sí? Entonces, o lo que es lo mismo, Profe, ¿le puedo preguntar algo? sí, claro. El símbolo, pues teniendo en cuenta que en esta primera parte de la mímesis sí es muy clara la función que cumple, porque es, digamos, una narrativa de la verdad, de lo real. ¿Ese símbolo tiene alguna función en la ficción? Claro, claro. Rico lo advierte, digamos, en algunos comentarios de pasada del capítulo. Dice: por ahora no voy a distinguir entre narración histórica y narración de ficción. Voy a tomar todo como un solo conjunto. En las narraciones de ficción hay símbolos que son propios hay símbolos que son comunes con los míos y que posibilitan una cierta comprensión.
Habrá otros símbolos que quizás me sean más ajenos, me sean más lejanos y o los entienda de otra forma o no los entienda y posteriormente al darme cuenta, por ejemplo, de cosas del autor o de cosas de la lengua o cosas de la época en que se escribió, pueda darle otro sentido diferente a ese símbolo, ¿sí? Entonces, sí, en la narración de ficción también se juega un sistema simbólico en donde, digamos, se daría la intervención de lo que veíamos la semana pasada con ese distanciamiento, ¿sí? Que no todo nos es familiar, no todo nos pertenece, pero puede objetivarse y ayudarnos a la comprensión. No sé si me hice entender, Luisa. Creo Sí, que profe. sí. Sí, yo lo Ah, decía bueno. más que todo, pues porque a veces en obras literarias o incluso en Ujú. películas uno puede ver, por ejemplo, por decir algo muy descabellado, un saludo terrano no es lo mismo para alguien que conoce Star Trek como para Mm, alguien que no lleva el contexto. exacto. Por eso, pero gracias, profe. Entonces, por ejemplo, ya que me pones ese ejemplo, que me parece bastante ilustrador, de que el símbolo actúa como regla. El concepto de winch, de regla, es que es lo que permite que la acción tenga sentido. Para alguien que no esté familiarizado con el sistema simbólico en el que entra a jugar este gesto, ve a alguien haciendo así y cree que está loco, ¿sí? Cree que lo que hace no tiene ningún sentido porque no está familiarizado con la regla para interpretar este símbolo. En cambio, quien ya está adentrado en un sistema simbólico ficticio, pero sistema simbólico al fin y al cabo, sabe que esto significa X cosa. Como la neolengua de 1984. Ese es otro tema bien peliagudo, el de la neolengua, y para eso estoy en la obligación de releer 1984, ya que lo leí hace mucho rato, para poder decir algo interesante. Pero sí, podría tomarse como un buen ejemplo. Entonces esos símbolos actúan como reglas que ordenan toda la vida cotidiana, las costumbres, lo que se da por hecho, los gestos, etcétera, etcétera. Y es bajo estas reglas que las acciones se juzgan de tal o cual manera, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que aquí es donde entra ese componente ético ese componente ético que mencionaba Francisco. Esas valoraciones, esos juicios que hacemos frente a las acciones, tanto las que vivimos en la vida real como las que comprendemos en una narración. Entonces, ¿sí? Esas valoraciones abarcan las acciones y los agentes, ¿cierto? De ahí, por ejemplo, que en una película, que en una serie, que en una novela, uno se identifique o simpatice más con un personaje o sienta, valga la redundancia, sentimientos de aversión hacia otro personaje, y es porque uno juzga sus acciones gracias a un sistema simbólico que permite interpretar, bueno, esto es así y esto es bueno o es malo, esto es así y esto es, no sé, solidario o egoísta, por decir cualquier cosa. Y eso ya lo había desarrollado, esto ya lo había desarrollado Aristóteles en la poética, que para Aristóteles
toda obra narrativa pasa por un momento de configuración de cualidades éticas, tanto de las acciones como de los actores que las ejercen, ¿cierto? Entonces, se evalúan la acción y el carácter en términos de bien y mal, por lo que ninguna acción narrada puede ser ni narrada ni en la vida real pueden ser éticamente neutrales. Si en la vida las acciones, tal como las comprendemos en esa red conceptual, siempre son evaluadas en términos de bueno o malo, en las narraciones eso no deja de aparecer, ¿cierto? Y una manera de comprender el sentido de lo que se narra es establecer las valoraciones éticas, tanto del conjunto de las acciones, como por ejemplo de un personaje, como por ejemplo de la historia en general o de una escena particular, ¿cierto? Y hay una parte, no tengo el texto aquí abierto, pero hay una parte muy interesante en la que yo leía y me acordaba de una noticia que salió hace unos días. No sé si ustedes se habrán enterado que, y no sé si qué tan cierto sea, yo lo miré muy por encima, que salió un artículo criticando al personaje de Pepe Le Pew, este zorrillo de los Looney Tunes, si se acuerdan, si vieron esta caricatura Sí, alguna claro. vez, el que siempre persigue a la gatica y es todo intenso, todo acosador, ¿cierto? ¿Conocen la noticia? ¿Saben de qué se trata? Profe, sí, como por algo de machismo y también de xenofobia, pues como que el prototipo de mexicano lo De agudiza. francés, porque el Ah, Pepe Le Pew es francés. y el ratoncito, ¿no es el mismo creador también del ratoncito? Speedy González. Sí. Speedy González y es mexicano, ¿cierto? Ajá. Entonces yo pensaba, a ver, ya aquí saliéndonos un poco del tema, un pequeño off topic, un paréntesis, que tiene que ver que tiene que ver de todas maneras con lo que estamos hablando. Si el artista, dice Ricker, el artista narrador es al mismo tiempo un experimentador de valores morales, ¿sí? Que al recrear acciones y al recrear agentes, recrea mediante ese sistema simbólico unos juicios morales. ¿Qué tanto sentido puede tener esas cancelaciones, entre comillas, de esa clase de personajes? Es decir, ¿qué es lo que se pretende con esas cancelaciones de personajes? Una suerte de limpieza o de asepsia, de desinfección moral de las narraciones, ¿cierto? Todo lo que sucede tiene que ser bueno, todos los personajes tienen que ser buenos, ¿sí? Todo tiene que ser correcto, pero realmente el papel ético de una narración consistiría en eso, en ser puramente, en ser puro, en ser 100% bueno, en que no haya nada despreciable, o será que precisamente al nosotros comprender una narración, comprendemos esas valoraciones éticas por contraste, es decir, sabemos lo que está bien, las acciones moralmente correctas en una narración, porque también nos muestran acciones moralmente incorrectas. Yo recuerdo de niño, no sé qué dicen ustedes, a mí me gustaba mucho los cortos de Pepe Le Pew y la gata, que ahora no recuerdo cómo se llama, y en medio de mi risa pensaba que tan cansón que es, ¿cierto? Cuando era niño pensaba eso, tan cansón que es.
al decir tan cansón que es, estoy haciendo un juicio moral y estoy teniendo y estoy formando un criterio, estaba formando un criterio para saber justamente que lo que estaba haciendo Pepe Le Pew estaba mal, ¿cierto? Era moralmente incorrecto, ¿sí? Y precisamente por el contraste de ver a Pepe Le Pew siendo un acosador, de ver a la gatica asustada, era que podía formar justamente esa diferencia, ese contraste entre, por ejemplo, lo correcto, ¿sí? Representado en el sufrimiento o en la sensación de acoso de la gata y en la actitud desagradable de Pepe Le Pew. Entonces, si las narraciones pasan por esa asepsia, por esa cancelación de toda cosa negativa, con qué se va a contrastar para que a la hora de que un público recepcione esas narraciones, pueda formarse el criterio suficiente para juzgar esto está bien o esto está mal? En otras palabras, si solamente son válidas las ficciones, las narraciones desinfectadas, pongámoslo con ese nombre, esas narraciones desinfectadas, ¿cómo vamos a poder tener esa experiencia de aprendizaje de qué es lo malo, de qué es lo que no se debe, de qué es lo que no se debe hacer, si no me lo muestran precisamente en contraste con eso bueno? No sé qué piensan ustedes al respecto, cierro paréntesis. Profe, lo que usted dice es totalmente cierto y no solamente pues por pasar por esa desinfección moral del relato a partir del símbolo, sino también porque la reinterpretación que se hace de ese símbolo se hace muy anacrónica. Uh-huh. Porque igual el contexto del gatico y esto era en un contexto donde la mujer estaba mercantilizada, por decirlo así. Entonces, Uh-huh. digamos, la concepción del amor y de cómo se debía tratar pues al género femenino era muy diferente. El género Uh-huh. femenino en ese momento la concepción era de que había que atosigarlo y de que había que quererla así parezca intensa y así hoy conozcamos que se llama acoso, pues por decirlo así. Uh-huh. Digamos, los valores del símbolo cambian demasiado, entonces tampoco se podría pasar por una purificación, tendría que ser algo súper Uh-huh. extremo. Exacto, entonces en esa cancelación de personajes que ya es una lista bastante larga, pasando por Speedy González, por Apu y por no sé quiénes más, digamos, puede sonar gracioso, puede sonar como un tema de puro espectáculo, pero si lo vemos desde esta perspectiva puede ser más serio de lo que uno cree, porque digamos, las futuras generaciones, con qué tipo de narraciones van a ser, con qué tipo de narraciones van a crecer y van a poder ser capaces de interpretar el mundo, porque digamos, los primeros aprendizajes que uno tiene en la infancia son fundamentalmente con narraciones, con cuentos, con canciones, con fábulas. Y si se hace esa desinfección, ¿sí? O mejor dicho, si esa desinfección a la larga por hacer un bien termina siendo un mal. Si no me muestran el contraste de las acciones buenas en contraste con las acciones malas, en el momento en el que yo realice una acción mala, quizás a lo mejor no me voy a dar cuenta de que estoy haciendo algo malo porque nunca tuve ese contraste, ¿cierto? Porque al mostrarme solo cosas buenas, pues sí, no comprendo el concepto de lo bueno de forma totalmente aislada y solo concentrándome en lo bueno. Yo comprendo realmente lo bueno en contraste con lo malo. Yo comprendo la felicidad en contraste con la tristeza y así por el estilo. No sé qué piensan ustedes al respecto. Jimmy, ¿tú qué quieres decir? Sí, profe. Uh-huh. Entonces, la cancelación de ese anime o de esa caricatura es la representación de la impotencia inmoral o del consentimiento inmoral que durante tanto tiempo en el marco ético se ha tenido y lo que se trata pues
finalmente es como de justificar aquellas conductas que quizás implícitamente se imprimen en un anime, en una serie o en un cómic, en fin. Sí, sí, profe. Lo que, lo que Según, digamos, a mi modo de ver, porque este comentario es a título meramente personal, pero tomando los elementos de Riquet, es que ese fenómeno que está sucediendo da cuenta de una concepción muy errada muy errada de la moral, ¿cierto? Y esa concepción muy errada de la moral es que uno aprende qué es lo bueno solamente a través de elementos inherentemente buenos, ¿sí? Y se plantea la hipótesis de que si uno no se expone en absoluto a cosas malas, entonces no las va a realizar. A mi modo de ver, eso es completamente falso. El hecho de que a uno no le muestren acciones malas no garantiza que después no las vaya a hacer. Lo que garantiza es que cuando las haga no sepa que son malas, ¿sí? Entonces, a mi modo de ver, el, el comprender, las narraciones a través de ese sistema simbólico que me permite valorar las acciones y los agentes que las realizan, es una herramienta lo suficientemente eficiente para que en una narración se puedan representar en contraste acciones buenas y acciones malas, estereotipos y todo lo que se quiera, y a través de ese sistema simbólico yo poder evaluar con el suficiente criterio, incluso siendo un niño, porque esa es otra cosa, se los está tomando como se los está subestimando constantemente y se cree que no son capaces de hacer distinciones ni de tener criterio, ¿sí? La narración y el sistema simbólico en que se envuelve permite hacer una distinción con un criterio suficiente, y eso hace que nos sea innecesario y además peligroso realizar esa desinfección o esa asepsia moral de las narraciones, creyendo que si solamente ponemos cosas buenas, entonces las personas van a ser buenas. Y a mi modo de ver, eso es una hipótesis completamente falsa. Uno aprende qué es lo bueno, aprendiendo también qué es lo malo. Y para aprender qué es lo malo, hay que tenerlo al frente, ¿cierto? Y hay que presenciarlo y hay que y estar expuesto a los elementos de juicio para saber que eso es malo, ¿cierto? sí, profe, gracias. Profe, Uh-huh. perdón que haga un pequeño paréntesis. Usted me hace recordar Sí. cuando Jesús, me perdonan pues que traiga este ejemplo un poco abismal. Cuando Jesús, Adelante. cuando Jesús está en el desierto, Uh-huh. termina sus 40 días de ayuno, entonces inmediatamente aparece allí el diablo o el maligno Sí. o Satanás. Y entonces, claro, sabiendo las necesidades de Jesús, le ofrece, ¿cierto? Es decir, Jesús, lo que usted acaba de decir, Jesús tiene contacto con lo malo, pero no lo hace, ¿no? Le ofrece, bueno, si tú tienes hambre, convierte esas piedras en panes, etcétera. El relato que más o menos ya conocemos. Uh-huh. Pero aún así Jesús no accede, ¿no? Es decir, que lo que usted acaba de decir es totalmente cierto. Hay que tener contacto, pero eso no quiere decir pues que se vaya a acceder a lo malo. Uh-huh. Exactamente. Y digamos, entonces, por ejemplo, si en esa narración quitáramos al diablo de la ecuación, o incluso quitáramos la escena misma de la ecuación, no tendríamos elementos, por ejemplo, para captar ese mensaje por ejemplo, de una cualidad suprema, de una cualidad suprema de Jesús, de que tuvo al máximo representante del mal al frente y aún así no cayó en la tentación. Entonces, si quitamos al diablo de la ecuación y quitamos la escena de la ecuación, porque por X motivos, no sé, mostrar al diablo y mostrar una tentación del diablo sería, no sé, inducir a algo malo, nos perderíamos del mensaje de vencer la tentación
incluso cuando la tentación está ofrecida por la representación misma del mal. No sé, eso es una hipótesis que lanzo. Ya me estoy metiendo en arenas que no me corresponden, como lo es la teología. Pero bueno. Profe, mi Dios le pague, muchas gracias. Listo. Nos queda el tercer punto, que es justamente quizás el más denso de todos, que es el de la temporalidad. Yo creo que ya se han dicho demasiadas cosas por hoy, así que, y la parte de Mimesis 2 es un poco más digerible, así que si quieren dejamos esta última partecita del tiempo para el viernes y ya la unimos con Mimesis 2. Así que bueno, muchachos, no siendo más, muchas gracias y nos vemos el viernes. Feliz mañana. Gracias, profe. Una pregunta, por favor. Sí. Pero Sí, del aula virtual no es de este tema, sino de lo anterior. No es de Recaer, sino de Gamer. Pero la pregunta la envié por el aula virtual. Si por favor puedes revisar. Listo. Dale, yo la respondo. Profe, mi Dios le pague, feliz día. Feliz día, que estén bien.